Primero analizaremos el amplificador inversor. Para esto tenemos las premisas de que Vx es la diferencia de voltaje entre V menos y V más. Y como sabemos que V menos y V más son iguales, entonces Vx es igual a cero. Asimismo, en el amplificador hay una resistencia con un valor muy grande, lo que hace que no corra o sea, que no haya flujo de electrones aquí. Y si no hay flujo de electrones, significa que la intensidad es igual a cero. Entonces la intensidad I menos y I más es igual a cero. En este circuito podemos plantear dos mallas. La primera sería esta que está en roja, en la cual hay una conexión entre la Tierra y BI. Planteando la ecuación de la malla 1, tenemos que BI menos el voltaje de la resistencia 1, que sabemos que es igual a R1 por I1, menos el voltaje en X, el cual sabemos que es cero. Todo esto es igual a cero. Simplificando esta ecuación, tenemos que VI es igual a RI por la intensidad en I. De la misma manera podemos plantear esta segunda malla en verde, la cual desarrollando esa ecuación tenemos que Vx, que sabemos que es cero, menos el voltaje cero, menos el voltaje de la resistencia F, el cual es igual al valor de la resistencia por la intensidad en F, RF por IF. Todo esto es igual a cero. Simplificando otra vez la ecuación, tenemos que V0 es igual a menos RF por IF. Asimismo, de este circuito podemos deducir al analizar el camino de la intensidad de la resistencia I, la intensidad en I debería de dividir parte en la intensidad menos y parte en la intensidad de la resistencia F. Pero como sabemos que aquí en I menos no hay ningún flujo de electrones y que la intensidad es igual a cero, entonces esto significa que la intensidad en I se va toda a la intensidad en F. Por lo tanto, IF es igual a II. Ahora planteando la función de transmisión, la cual es igual al voltaje de salida sobre el voltaje de entrada, tenemos que VO sobre VI es igual a menos RF por IF sobre RI por I, por la intensidad en I. Como sabemos que la intensidad en F y la intensidad en I son la misma, estas se pueden eliminar y nos queda que V0 sobre VI es igual a menos RF entre RI. Despejando esta ecuación para obtener V0, tenemos que V0 es igual a menos RF entre RI por VI. Ahora vamos a analizar el voltaje de salida teniendo un voltaje de entrada de 1 volt, un valor de de la resistencia F de 10 ohms y de la resistencia I de 1 ohm. Analizando o aplicando o sustituyendo los valores en esta ecuación, tenemos que el voltaje de salida es igual a menos 10 volts. Y ya teniendo el voltaje de entrada de 1 volt y el de salida de menos 10 volts, podemos plantear bien la función de transmisión que nos da un resultado, el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada igual a menos 10. Que esta sería nuestra relación. Este circuito más adelante también lo vamos a simular en el multisim y ahí vamos a poder ver que los resultados de voltaje son los mismos. Y por último, si intercambiáramos la resistencia I con la resistencia F, este circuito dejaría de ser un amplificador porque eh, el voltaje de salida sería menor al voltaje de entrada. Sería en lugar de menos 10, sería igual a menos un décimo, intercambiando aquí los valores. Entonces, pues dejaría de ser un inversor y dejaría de cumplir con su propósito. Por lo tanto, podemos concluir que RF siempre tiene que ser mayor a RI para que este circuito sea un amplificador. Ahora explicaremos el amplificador no inversor. Bueno, para ello necesitamos plantear ciertas premisas y la primera es que en Bx se encuentra un pin no inversor que sería una resistencia con un valor tan alto que no dejaría fluir corriente a través de ella y lo que nos llevaría a que la diferencia de voltaje Bx sea igual a cero y que el voltaje negativo de nuestro pin sea igual al voltaje positivo de nuestro pin y a su vez igual al voltaje de entrada. Ahora, como no
fluyen corriente desde el nodo donde se encuentra RI y RF hacia la parte negativa de nuestro pin, debido a que esta resistencia no deja fluir corriente, podemos decir que la resistencia I, la resistencia F y el voltaje de salida están en serie y los podemos redibujar como este circuito. Y este circuito o esta malla nos permite relacionar el voltaje de salida con el voltaje de la resistencia I a través de un divisor de voltaje, y nos queda esta relación. Ahora, para relacionar BI, el voltaje que es el voltaje de entrada, con el voltaje de la resistencia 1, hacemos un análisis de voltajes de mallas en la malla que está mostrada por la flecha rosa, y nos queda que el voltaje de entrada menos el voltaje en X menos el voltaje de la resistencia 1 es igual a 0. Y como el voltaje de X es igual a 0, nos queda que BI de entrada es igual al voltaje de la resistencia 1. Ahora, como estos son iguales, podemos sustituir en la relación de divisor de voltaje el voltaje de resistencia 1 por voltaje de entrada y nos queda la siguiente relación, que sería que el voltaje de entrada es igual a la relación de resistencia por el voltaje de salida. Haciendo un despeje matemático, nos queda que el voltaje de salida es igual a la relación de resistencias por el voltaje de entrada. Y esa sería nuestra función de transferencia. Ahora, si sustituimos los mismos valores de resistencias y de voltajes que sustituimos en el amplificador inversor, nos queda que el voltaje de salida sería igual a 11 volts positivos. Y comparándolo con el inversor, este nos dio 11 y el inversor nos dio menos 10, lo que quiere decir que la función de transferencia de este amplificador inversor es mayor al del inversor, lo cual sería un gran beneficio. Una desventaja sería que si nosotros requiriéramos un circuito que invirtiera el voltaje, esta configuración no nos serviría. Al momento de realizar el circuito en el programa Multisim, pudimos determinar que el circuito se calculó y se determinó de manera correcta, ya que el resultado fue el mismo, el cual fue un voltaje no de menos 10 volts. Y en el momento de evaluarlo con el osciloscopio, podemos ver que efectivamente el canal 1 es el de entrada. Aquí está expresado en escala de 1, lo que sí vemos que llega a 1. Y aquí la salida de 5, o sea que es de 10, entonces 10 menos 10, el que sea negativo, que sea inverso, significa que mientras uno va en posición negativa, el otro va en posición positiva, y como podemos apreciar. Muy bien, en el otro análisis del amplificador no inversor, tenemos el caso de que efectivamente el resultado obtenido teóricamente sí coincidió con el analizado en el circuito multisim, que fue de 11 volts de salida, por lo que podemos apreciar aquí que está correctamente. Y analizando con el oscilatorio, podemos ver que en la gráfica ambos canales se comportan de manera similar. Mientras el canal de entrada baja, el canal de salida sale, mientras el canal de entrada sube, el de salida también, por lo cual con esto confirmamos que se trata de un amplificador no inversor.